La guerra espiritual es algo que hemos escuchado hablar tantas veces, ¿verdad? De la guerra espiritual. En el grupo que tenemos de Zoom, las chicas que nos reunimos los miércoles, pues ahí hemos dado algo de lo que es la guerra espiritual y me daba como un poco de pena no poder compartirlo con las demás personas que no tienen la oportunidad de reunirse con nosotras. Y para las que ya estaban en esa reunión va a ser también una bendición volver a repetirlo, así que les recomiendo que agarren su Biblia, agarren sus cuadernos y anoten, porque esto va a ser una prédica que les va a ayudar, como todas las prédicas, como todos los domingos, en su diario vivir. Amén. ¿Quién no ha escuchado hablar de la guerra espiritual? ¿Alguien que no sepa más o menos lo que es? Más o menos sabemos todo, ¿no? Lo que es la guerra espiritual, un combate contra los espíritus, un combate contra aquella oposición del enemigo. Pero es verdad que a lo largo de los años nosotros visitamos muchas iglesias, hemos crecido en iglesias que tienen costumbres diferentes de lo que denominan, lo que decimos la guerra espiritual. Y a veces se produce confusión, ¿no? Uno dice, Dios mío, ¿qué es una guerra espiritual? Voy a tener que ponerme una armadura, voy a tener que combatir contra el diablo, me voy a tener que ver cara a cara. Y otra gente dice, yo no sé hacer esa guerra. Y se produce un tipo de una confusión tan grande que decimos, Dios mío, yo voy a estar perdida en medio de esa guerra espiritual. ¿Cómo yo voy a ser capaz de hacer guerra espiritual? ¿A quién le ha pasado que alguna vez dice, eso es como otro nivel para mí, ¿verdad? Y es porque aprendemos a veces cosas que no son bíblicas. Y nosotros en los miércoles, el día de los miércoles, tenemos como una serie que es deshacer todas las cosas que hemos aprendido mal, que no son bíblicas, y queremos derribar esas mentiras con la palabra. Así que en el día de hoy vamos a argumentar bien lo que es la guerra espiritual y qué quiere decir eso para el cristiano, para evitar toda confusión de parte de esa enseñanza antigua que hemos traído a nuestros días. En una ocasión escuché a una persona que me dijo, pastora, yo es que estoy cansada, no puedo ir a la iglesia porque yo me he pasado la noche batallando, haciendo guerra espiritual. Me quedé tan sorprendida, digo, pero ¿cómo tú haces? ¿Qué te queda de esa guerra? Dice, sí, toda la noche reprendiendo al diablo, toda la noche, y me he tenido que estar de rodillas y ya estaba cansada y es que sentía todo el tiempo la opresión del enemigo. Digo, hermana, tú necesitas liberación entonces. Tú necesitas liberación. Porque la guerra no nos corresponde a nosotros hacerla así. Porque el diablo ya está vencido. Jehová lo reprenda. El diablo ya está vencido. No tenemos que luchar contra alguien que ya está vencido, ¿verdad? Así que en el día de hoy les traigo lo que es la guerra espiritual bíblica. ¿Quién quiere aprender eso? Amén. Así que los que han traído su Biblia, les invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 6, que vamos a estar leyendo la armadura de Dios, esa armadura que todo cristiano se pone para combatir, para hacer guerra. Los que han traído su cuaderno que lo escriban, los que no lo anotan para después, los que no lo retienen, los que no nos ven de nuevo en YouTube y escriben. Dice así la palabra del Señor, nos ponemos de pie que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor, vamos a estar leyendo Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Dicho, se pueden sentar. Dicho así, haría falta como sentarse, ¿verdad? Y recapacitar bien y decir qué es lo que quiere decir toda esta palabra. Y por mucho tiempo así como que nos imaginamos, ¿verdad?, la armadura espiritual como esa armadura antigua que llevaban los romanos, y pensamos que tenemos que vestirnos de eso y salir a luchar contra las acechanzas del enemigo, contra todo plan del enemigo. No sabemos dónde está ese escudo. ¿Dónde está ese casco? ¿Dónde está ese cinturón? ¿Dónde está esa espada? A veces los nuevos convertidos les cuenta eso y dicen, pero ¿de dónde sale esa armadura? Hay una confusión, que eso es lo que queremos traer en el día de hoy, aclarar cómo vamos a usar esta armadura y cómo se lucha verdaderamente contra estas potestades y estos espíritus de maldad. Así que fíjense, esta es la armadura de la cual habla Efesios 6. Claro, ciertamente es espiritual, ¿no es así? Pero ellos tomaban la figura de los soldados romanos, que eran los que estaban en ese tiempo dominando en Israel. Y entonces muchas veces decimos la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, y se provoca como una confusión que uno dice, pero ¿qué es eso? Si no conocemos de la armadura, pues claramente es una confusión para nosotros. Así que ¿qué tal si vamos viendo poco a poco esta imagen para poder saber qué es lo que nos dice la palabra? Así que les ruego que me acompañen. Vamos a ver. En el versículo 14 nos habla de ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Dónde está el cinturón de la verdad? Este es el cinturón de la verdad. Aquí es que dice que está el cinturón. ¿Y por qué nos habla del cinturón? Porque se pensaba que la cintura o la zona del abdomen era el centro de las emociones. Y ceñirse esa parte con la verdad significa comprometer tus emociones a creer la verdad. Con frecuencia una persona se permite a sabiendas creer una mentira a causa del miedo o de la autocompasión. Y los creyentes deben mantener un compromiso con la verdad, sean cuales sean las repercusiones. Vestirnos con el cinturón de la verdad es poder saber que cuando viene el enemigo con una mentira, nosotros sepamos bien que tenemos que creer en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, y que toda mentira que venga de parte del enemigo a decirnos lo contrario, nosotros tenemos que rechazarla. Y en nuestras emociones, como dice aquí, que a veces nosotros, como se pensaba que la cintura, la zona del abdomen era el centro de las emociones, a veces nosotros nos dejamos engañar con las cosas que sentimos. Aquí habla también de la autocompasión. Cuando nosotros pensamos que debemos de tenernos lástima y de mirar nuestra vida y de sentir pena por nosotros mismos, decir, ay, pobrecita, que yo no tengo quien me ayude, pobrecito de mí, yo no sé qué yo hago aquí, parece que estuviéramos desconsolados. Y es que las emociones juegan mucho en nuestro día a día, en nuestro comportamiento. Si tú no tienes las emociones bajo control de la verdad, de la palabra de Cristo, eres un poco presa del enemigo en esa parte también. Porque las emociones te llevarán fuera de la verdad. Tú pensarás algo según tu emoción, pero nosotros no podemos pensar las cosas según nuestras emociones. Tenemos que pensar las cosas según la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, el camino y la vida. Y esa es la única verdad que tiene que reinar en nuestros corazones. ¿Amén? Vamos a pasar al siguiente. Dice, protegidos por la coraza de justicia. ¿Dónde está la coraza? Esa es la coraza de justicia, lo que protege el pecho y el corazón. Se suele creer que el pecho es el lugar del alma. El corazón debe mantenerse puro y recto porque el pecado le da un punto de apoyo al enemigo. La confesión y el perdón basados en la sangre de Cristo purifican el corazón.
Antes el pastor leía sobre todas las cosas, ¿no? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y a veces, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay gente que hasta le da mal de amores porque le duele su corazón, porque le pasa tantas cosas, ¿verdad? Y le duele su corazón y ya no tiene más sentido la vida. Cuando algo entra en tu corazón, un sentimiento de desamor, de desánimo o un dardo directo del enemigo con una mentira hacia esa emoción, hacia el corazón, nosotros nos vemos afectados en todo nuestro ser, en toda nuestra manera de pensar. Y el enemigo sabe que esa es una parte débil de nosotros. ¿Y qué pasa? Que lanza dardo al corazón. Lanza dardo allá donde tú puedes moverte tu emocional entero. Y nosotros sabemos que tenemos que estar siempre firmes en la verdad del Señor. Y otra cosa muy importante, no albergar odio en nuestro corazón, no albergar falta de perdón, no guardar en nuestro corazón rencor. Y por eso es que es tan importante que confesemos los pecados. Cuando tú confiesas los pecados, tu corazón se libera, ¿verdad? Que cuando uno guarda, por ejemplo, un secreto muy grande y se convierte en un peso que tú dices, Dios mío, tengo mi corazón apretado, tengo mi corazón que me duele, porque hay cosas, hay pecados que en tu vida te hacen que se te encoja el corazón. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no los confiesas, tú llevas ese peso día tras día y entonces eres presa del enemigo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, entonces hay una purificación, una limpieza a través de la sangre de Cristo. Porque cuando hay confesión debe de haber arrepentimiento. Nosotros no podemos confesar y seguir en la vida de pecado. Porque se supone que cuando tú confiesas un pecado es porque verdaderamente te has arrepentido. Yo no te voy a decir, me pesa mucho haberte cogido 20 francos del monedero y Dios mío, pues no te los tendría que haber cogido, perdóname. Y me dice, te perdono. Pero yo veo el otro día que él sigue teniendo allí muchos billetitos y yo digo, pues se los voy a coger otra vez. Y después voy de nuevo y le digo, ay, te los volví a coger, perdón, perdón. ¿Qué arrepentimiento hay ahí? Ninguno. El arrepentimiento verdadero viene cuando yo le digo, ay, mira, perdóname, de verdad, qué vergüenza que te cogí los 20 francos. Y cuando lo veo ahí otra vez digo, ay, sí, yo no puedo volver a hacerle eso. No, yo no quiero eso para mí porque eso me afecta a mí y traiciona mi confianza. Ese es un arrepentimiento. Es un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que pide el Señor que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando confesamos los pecados, nuestro corazón también se guarda. Pero no simplemente con los pecados, sino cuando también liberamos perdón para aquellas personas que nos ofendieron. Cuando tú no guardas rencor, no guardas malos pensamientos y tus actitudes se hacen bondadosas y buenas porque tu corazón está siendo transformado, ¿verdad? Así que vamos a seguir mirando esta coraza. Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ese era el calzado de la paz que nos dice. ¿Y qué nos quiere decir con eso? El calzado adecuado permite que los pies vayan de un lugar a otro. El creyente debe ocuparse en los negocios de su Padre, que consisten en difundir el evangelio de la paz y de la reconciliación, un sentido inconmovible de esta misión que mantiene orientada en la dirección correcta. Nosotros los cristianos debemos de estar vestidos siempre con el calzado de la paz. Ese calzado es la palabra puesta en nosotros y viva en nosotros. Como cristianos tenemos la obligación de ir a predicar la palabra del Señor, el ministerio de la reconciliación que hemos visto los otros días. No se puede ser cristiano y que tu boca permanezca cerrada cuando tú ves que hay otros que se están perdiendo. ¿Cuántas almas hay en el mundo que necesitan una esperanza? ¿Cuántas personas necesitan un Dios te bendiga, Jesús te ama? Esas son pequeñas frases que hoy en día se han dejado de decir. En el cristianismo antiguo, eso estaba a la orden del día. Cuando los cristianos te los encontrabas por la calle y te decían, Dios te bendiga, Jesús te ama. Yo no sé si ustedes han observado que ya la gente cuando se predica o se acerca a ti, no te dice nadie Jesús te ama.
Porque se ha vuelto como tan banal, ahora que sí hay muchas estrategias para poder predicar, pero ¿cuál es la mejor estrategia más que el amor de Jesús? Nosotros los cristianos no podemos acomodarnos a ser cristianos de cuatro paredes. Los cristianos tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es parte de la armadura, eso es parte de lo que hará que el enemigo no te ataque. Yo no puedo ser cristiana y no predicarle a nadie de Cristo, de no comentarle a nadie sobre mi fe, de no decirle a nadie, mira, yo estoy congregándome, Jesús te ama a ti también, lo mismo que me amó, Jesús me perdonó mis pecados, Jesús también puede perdonarte a ti, Jesús transformó tu vida, puede transformar también la tuya. ¿Saben de qué nace eso? De un corazón enamorado de Jesús. De un corazón enamorado de Jesús. Si ustedes no se enamoran de Jesús, no van a poder predicar lo que ustedes no sienten. Yo como vendedora de colágeno, yo lo he probado, me encanta, lo sé. Las que me conocen saben lo bien que se los vendo, porque es algo que he probado y que me gusta. Y yo no puedo vender algo que yo no he probado, ¿verdad? Si ustedes se ven que hoy en día no son capaces de predicar el evangelio, piensen si de verdad están enamorados de Jesús. Porque cuando uno está enamorado, fluye solo. El amor son una cosa que no se puede negar, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, se le nota en el rostro, se le nota en la mirada, en cómo se comporta, en cómo está. Y la gente dice, oye, la veo diferente. Ay, tú estás enamorada, ya se te ha cambiado todo. Pero cuando es con las cosas de Dios, parece que nos da vergüenza que la gente sepa que somos cristianos, ¿verdad? Y entonces tú no puedes hablar de aquello que no sientes o de aquello que tú no estás plenamente seguro. Entonces es necesario primeramente que nos enamoremos del Señor, que vivamos un evangelio verdadero y que volvamos a la senda antigua, que no nos pongamos tan modernos y que no nos pongamos tan acomodados a ser cristianos de cuatro paredes. Dios no nos llamó a estar sentados aquí hoy domingo, habiendo muchas almas que se están perdiendo porque no estamos calzados con el evangelio de la fe, ni el calzado de la fe. Tenemos que salir y tenemos que predicar una palabra de un Jesús te ama. Es necesario que hoy se diga, Jesús te ama de nuevo, que vuelva a ser una actualidad en tu vida. Vamos a seguir con lo siguiente. Tomen el escudo de la fe. Ese sería el escudo. ¿Por qué es tan importante el escudo? El maligno es el acusador de nuestros hermanos y te lanzará dardos de fuego para instalar la duda, el miedo y la culpa. La fe actúa como escudo invisible para estas falsas acusaciones. El escudo de la fe es lo que hará que cuando el enemigo te lance pensamientos de miedo, de duda y ponga en tu corazón cosas que te asusten, con la fe tú lo vas a poder combatir. El enemigo te va a decir, mira, ¿estás segura que tú eres salva? Tú te pones el escudo y dices, sí estoy segura, porque la palabra lo dice, que todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Si tú no tienes este escudo, tú no vas a poder defenderte de los dardos que te lance el enemigo. ¿De dónde se compra ese escudo? Alguien que me diga dónde lo puedo comprar. ¿Lo puedo comprar? No, es gratis. Es gratis para aquellos que creen que el Hijo de Dios murió por tus pecados. Es gratis para aquellos que viven bajo la obediencia de Cristo. Es gratis para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Porque, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Ustedes han observado que mucha gente que viene al culto se queda dormido. Le entra un sueño y se le hace así muy pesado. ¿Saben por qué? Muchas veces el enemigo hace que en el momento de la prédica tú te dé el sueño, porque así tú no escuchas la palabra. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú, cuando se predica, te entra sueño, tú tienes que preguntarte,
El enemigo no quiere que yo escuche para que yo no tenga fe y yo no pueda parar los dardos que me lanza el enemigo. Uno tiene que estar todo tiempo con sus 5 sentidos y decir, tengo que observar. Si cuando yo voy a la iglesia me siento y me da sueño. Eso ahí hay un espíritu que quiere que tú no escuches. Porque ¿cómo tú vas a tener la fe si la fe viene por el oír? Tenemos que estar muy atentos sobre esta lucha contra el enemigo. ¿Quién vive? ¿Hay aquí alguien dormido? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver ahora el casco de la salvación. ¿Dónde está el casco? Ese es el casco que nos habla. El casco protege la cabeza, es decir, el cerebro y los pensamientos. La seguridad de la salvación es una poderosa defensa contra la duda y la inseguridad. Así que como toda clase de obras engendradas por ella. O sea, que la seguridad de la salvación es una poderosa defensa contra las dudas sobre quiénes somos. Nosotros en los miércoles estamos viendo una serie que ya hemos terminado sobre nuestra identidad como hijas de Dios. ¿Por qué es tan importante esta serie de la identidad de hijas de Dios? Porque cuando el enemigo venga a meter pensamiento y te diga, ¿estás segura que tú estás convertida? Cuando te pregunten, si Cristo viniera en esta hora, ¿tú piensas que te irías al cielo? Entonces hay que convertirse. Entonces hay que volver a convertirse de nuevo. Y entonces hay que decir, ¿cómo? Si yo tengo dudas, yo voy a tomar carta en este asunto. Yo voy a hacer algo. Porque el enemigo viene siempre a poner la duda. Entonces nosotros tenemos que estar seguras de nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a estar seguras? Cuando estamos claramente en obediencia con el Señor y creer. Por eso es tan importante la fe. No puedes estar segura de tu fe, de que eres salva si no tienes fe. ¿Y por qué no tienes fe? Porque no oyes la palabra. Tú tienes que observarte. Si cuando estás aquí en el culto estás escuchando. Si cuando tú te pones a escuchar una prédica, ¿de verdad escuchas la palabra o estás escuchando otra cosa? Dice la palabra que si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, pero qué lucha que tiene el diablo para que ustedes no tengan fe. Y Dios no les ha llamado a ser perdedores, sino a ser poderosos en el Señor. Porque Cristo ya ha vencido todas esas tinieblas, todo ese demonio se está vencido. Nosotros muchas veces gastamos energía y luchamos contra potestades que ya han sido vencidas. Pero ¿a quién engañan? A los que no tienen fe, a los que no tienen una vida de oración. A eso el demonio sí se los lleva por donde quiere. Pero ¿sabe cómo se los lleva? A través de las mentiras. Porque es mentira que tú no seas salva. Si tú has creído, tú eres salva. Pero la pregunta es, ¿tú vives como si fueras salva? Esa es la pregunta. ¿Vivo yo como una verdadera cristiana o cristiano? ¿Estoy dando yo un ejemplo de verdadero cristiano y cristiana? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir, me descarto. Digo, ay no, yo no soy una verdadera cristiana. Ay, qué difícil. Me descarto. ¿Qué tendría yo que hacer? Yo tendría que decir, dime entonces qué yo hago. ¿Me tengo que convertir de nuevo? Me convierto. ¿Me tengo que bautizar? Me bautizo. ¿Qué tengo que hacer? Pero yo aquí no me quedo. Cuando Cristo venga por su iglesia, yo me quiero ir con Él. Aleluya. ¿Quién más se quiere ir con Cristo? Amén. Tenemos que tener seguridad. La vida espiritual no es un juego. Nosotros estamos aquí en la tierra, estamos felices mientras nos casamos, mientras trabajamos, hacemos las cosas del día a día. Pero un día dice la palabra que sonarán las trompetas y Cristo se llevará a su iglesia. Y ese evento para algunos va a ser glorioso, pero para otros va a ser el rechinar de dientes. Para otros va a ser una tristeza. Y si usted tiene hoy el tiempo y la oportunidad de la gracia, dígame qué está haciendo usted con su vida. ¿En qué está empleando su tiempo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están sus obras? Entonces que estemos atentos a que cuando estamos en el culto o estamos escuchando una prédica o estamos en oración o estamos leyendo la palabra, que nuestra mente se conecte con lo que estamos haciendo.
Por eso, dése cuenta y obsérvese. Si cuando usted se pone a leer la Biblia, se distrae fácilmente. Cuando usted se va en su cuarto y dice, yo voy a orar ahora, y se pone a orar y dice, ay, Dios mío, sí, me tengo que levantar, que la niña viene ahora, tengo que hacer la comida. Ay, que me tengo que ir a comprar al supermercado. Mire usted entonces si está conectado con el Señor. Esas son las cosas de las distracciones que el enemigo hace para que usted no se afirme. Y si usted está viendo que eso sucede, no se dé por vencido, hermana, hermano. Levántese, pida ayuda a los hermanos. ¿Sabe que es muy bueno, verdad? Que pida ayuda. Que si usted no puede solo, hay un hermano, una hermana dispuesta siempre a ayudarle. Porque para eso tenemos puesto el calzado de la paz. No simplemente para los que están allá afuera, sino también para los de casa. Vamos a ver ahora la espada del Espíritu. ¿Dónde está la espada? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es la única arma ofensiva de esta armadura. Fue usada por Jesús contra Satanás. La palabra viva es poderosa, eficaz e instructiva. ¡Aleluya! Es la única arma ofensiva de esta armadura. ¿Quién recuerda o sabe o ha escuchado cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo? Díganme si Jesús se puso, te reprendo en mi nombre, te ato, te echo fuera, demonio. ¿Jesús hizo eso? Ahora, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Con qué combatía Jesús al diablo? Con la palabra. ¿Se dan cuenta cómo todo viene hilado? Si tú no estudias la palabra, no tienes la palabra de Dios, no tienes fe. Si no tienes fe, tienes duda. Y si tienes duda, no tienes autoridad. Todo viene en el mismo patrón. Entonces la base está en la palabra. La palabra es la que te vivifica, la palabra es la que te exhorta, la palabra es la que te sana, la palabra es la que te levanta. Si tú no tienes esta espada en tu mano, tú no vas a poder combatir las mentiras del diablo. Entonces, ¿qué hacemos? Que hay estudio bíblico y nadie viene. Hay estudio bíblico y nadie quiere aprender. ¿Qué es el estudio bíblico? Un aburrimiento. ¿Qué es el estudio bíblico? Un yo no tengo tiempo. ¿Qué es el estudio bíblico? Estoy muy ocupada, salgo muy tarde de trabajar. Cuando te pilla el diablo, dime con qué tú combates. Cuando se levanta el enemigo en tu casa, ¿dónde está tu fe? Cuando se levanta el enemigo en tu trabajo, dime cómo tú oras. Tenemos que volver a lo básico. Tenemos que ser cristianos que tengan una base sólida, cristianos que empiezan desde abajo, porque muchos cristianos hoy en día están en la iglesia atando demonios, expulsando demonios y no saben lo que es leer Biblia. Muchos cristianos andan por ahí por la iglesia profetizando, declarando milagros, declarando la unción y no duran ni 10 minutos de rodillas orando. Muchos cristianos vienen y dicen que Dios les habla. ¿Dios te habló? ¡Wow! ¡Aleluya! Yo hasta a veces me sorprendo que digo, ¡wow! ¿Dónde estaba el hermano ese que Dios le habló en el estudio bíblico? No estaba. ¿Dónde está ese hermano que Dios le habló? ¿Estaba orando en el ayuno? ¿Dónde estaba ese hermano? ¿Sabe versículos de la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no lo sabemos, porque ese no exalta a nosotras. ¿Se dan cuenta lo básico, lo bueno, lo formidable, lo importante que es tener conocimiento de la palabra? Porque si no, vienen aquí y somos presos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Entonces vienen y te dicen, hermano, esta noche hay vigilia, que tenemos que hacer guerra espiritual. Y tú dices, amén. Aleluya, vamos a atar al diablo y lo vamos a echar fuera. Vamos a hacer guerra espiritual. Y tú vas y tú dices amén. Y dices amén a un anatema. Dices amén a un anatema. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento. Por último, vamos a ver
este no viene dentro de la armadura, pero es una de las cosas más importantes, orar. Orar en todo momento. La oración abre los canales entre nosotros y Dios. En medio de la batalla, nosotros como creyentes debemos mantenernos constantemente en comunicación con nuestro guía para recibir directrices y estímulos. Y las oraciones de los unos por los otros son importantes y eficaces. Qué importante es que un cristiano me pone de nuevo la armadura. Quiero que no se nos olvide algo así. Aquí se representa un soldado romano. Pero ya hemos visto para lo que me sirve el calzado de la paz, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Ya tengo todo. Hace falta que lo apliquen. ¿Y cómo se aplica? Con oración, con obediencia, porque hay un versículo que dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto que está aquí no está para que te encierres en un cuarto a expulsar al demonio. Esto que está aquí te está diciendo que sea un buen cristiano y una buena cristiana. Esto que está aquí es la mejor armadura contra toda guerra espiritual. Si tú no te pones esta armadura, eres presa del enemigo. Y el resumen de esto es que sea un cristiano verdadero. Que sea un cristiano obediente a la palabra. Si tú te sometes a Dios, el enemigo huirá. No hace falta que tú lo expulses. Es que el enemigo se va de cuando tú llegas, cuando tú estás, porque eres un cristiano, una cristiana con unción, con autoridad. Dice la palabra en Colosenses 1, versículo del 13 al 14, que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición del perdón de los pecados. Nos libró ya del dominio de la oscuridad. O sea, nosotros no tenemos por qué estar atados a mentiras del diablo, porque Él ya nos libró de eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, vivimos engañados y pensamos que todavía estamos atados. Pero en verdad te digo, si tú no confiesas tus pecados y te arrepientes de tu vida de pecado, todavía hay atadura en tu vida. No vives como libre porque no has tomado la salvación para tu vida. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15, que Dios nos dio una vida en unión a Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Aleluya. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo y los humilló. Ya están vencidos. Ya están vencidos. No vivamos como alguien que tiene que ir corriendo para que el enemigo no lo engañe. Si tú sabes quién eres, si tú vives una vida recta en el Señor, no tienes por qué huir al diablo. Él es el que va a huir, Él es el que se va a ir de tu lado. Si tú vives una vida consagrada al Señor, irás de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque Cristo así lo prometió. No vivamos como cristianos fracasados, teniendo una salvación tan grande y un Dios tan grande. No vivamos presos del temor, no vivamos presos de las mentiras, del desánimo, de la depresión. Cuando Cristo conquistó en la cruz del Calvario una salvación tan grande para ti. Si tú no crees lo que Dios hizo en la cruz, no podrás vivir una vida de victoria. Yo no puedo vivir algo con lo cual yo no creo. ¿Y cómo puedo yo creer? Si leo la palabra. La palabra es viva y es eficaz. Y ella cuando sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Usted puede leer el libro del Quijote, usted puede leer una novela, usted puede leer el periódico que no va a transformar su vida. Pero hay aquellos que leen la palabra del Señor y su vida es transformada.
Y le encuentran la razón de su existir. ¿Cuánta gente hoy en día está en la calle y dice, yo no sé por qué yo existo? Yo no sé por qué yo vine al mundo. Yo no sé para qué yo estoy en este mundo. Yo no sé cuál es mi llamado. Tu llamado es para ser un hijo de Dios. Tu llamado es para proclamar la salvación a tanta alma. Tú dices, yo no sé cuál es mi ministerio. Ay, yo estoy en la iglesia, pero yo no sé en qué yo voy a servir. Tú eres llamada a predicar la verdad de Cristo, a predicar ahí afuera. Un ministerio no es estar aquí arriba. El ministerio es traer almas a que sean salvas y conozcan la salvación que Dios les ha dado. Ese es el ministerio de todos los cristianos y es el que le da sentido a todo. Dice en Hebreos 2, 14, 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Oigan ustedes, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que te separa de Dios? El pecado. ¿Qué hizo Cristo? Morir en la cruz por tus pecados. ¿Quién pagó esa deuda? Entonces, ¿qué le debemos a Cristo? La salvación. Ya somos libres. Ya no somos esclavos del pecado ni del temor. Si tú te arrepientes, tú eres libre, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No hay condenación para aquellos que creen en Cristo. No hay condenación. Pero ¿qué pasa? Que vivimos como si estuviéramos condenados. Creemos la mentira del enemigo que dice, yo no voy a poder salir de eso. Yo no voy a poder cambiar de vida. Yo no voy a poder, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y entonces, ¿sabes lo que pasa cuando tú dices, yo no voy a poder? Estamos diciendo, ay, Cristo es mentiroso. ¡Wow! Pastora, Cristo es mentiroso. ¿Qué estás diciendo? No, Cristo no es mentiroso. Cuando tú dices que tú no puedes algo que Dios ha dicho que sí puede, le estamos llamando mentiroso. Entonces, ¿en quién hemos creído? Somos mucho más que vencedores en Cristo Jesús, porque con Él todo lo podemos. Podemos resistir en el día malo y podemos estar alegres en el bueno. Podemos resistir enfermedad, podemos resistir calamidad, porque es Cristo el que da sentido a nuestra vida. Entonces no seamos cristianos tibios, porque dice la palabra que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Si tú has conocido una verdad tan grande, ¿por qué tú vives como si Cristo no hubiera hecho nada por ti en la cruz del Calvario? Cristo lo ha hecho por ti, lo ha hecho por ti, lo ha hecho por ti. ¿Por qué no? ¿Por qué vivimos bajo las mentiras del enemigo? Hay mucha gente que me dice, es que ser cristiano es aburrido. Es que a mí ir a la iglesia, eso a mí me aburre y me da sueño. Conviértete. Es que yo no puedo, no sé qué. ¿Sabes por qué es aburrido? Porque aún no has descubierto lo que es el Señor en tu vida. Porque no te has enamorado del Señor, por eso te aburre. Por eso para ti las cosas de Dios te cansan, porque tú no te has enamorado de Dios. Nosotros tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que ser cristianos transformados por el poder de la palabra. Y no podemos conformarnos con una vida de miseria. Así que nosotros decimos, vamos a hacer la guerra espiritual. ¿Qué autoridad tienes tú para atar un demonio, para expulsarlo fuera? La Biblia dice que nosotros haríamos cosas como Cristo y aún mayores. La Biblia dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanen enfermos y expulsen demonios. ¿Puedo yo expulsar un demonio si yo no me someto a Cristo? ¿Puedo yo expulsar un demonio si yo no duro ni 10 minutos orando? ¿Puedo yo sanar un enfermo y hacer una oración de fe si yo apenas ni me reúno con mis hermanos? La vida de comunión de los apóstoles está escrita en Hechos. En Hechos se explica cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva eran aquellos cristianos que se ayudaban unos a otros y que vivían en su casa en oración. Se juntaban en las casas para orar.
Se juntaban en sus casas para interceder y ayudarse lo uno a lo otro. Entonces salían y predicaban. Y cuando predicaban, la gente se convertía y se ayudaban lo uno a lo otro. Ese es el evangelio de la iglesia primitiva. ¿Somos nosotros hoy en día iglesia? No hace falta que me reúna en la iglesia porque Dios conoce mi corazón. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. La Biblia manda que nos reunamos y que vivamos en comunión. Porque ¿de qué vale que Dios te use y te dé dones y te dé sueños si tú te quedas en tu casa? Y mucha gente dice, es que mi Dios, es que mi Dios, es que mi Dios. ¿Tu Dios no te manda a venir a la iglesia? ¿Tu Dios no te manda a orar? ¿Tu Dios no te manda a que te sometas a tus pastores? ¿Tu Dios no te manda a que tú ayunes? ¿Tu Dios no te manda a que prediques? Entonces otro Dios. Hoy en día tenemos que volver atrás. Estos cristianos que se han convertido en cristianos cómodos. Cristianos que no nos movemos, que no salimos de la iglesia, que estamos desanimados y que vivimos como si Cristo no hubiera hecho un milagro en nuestras vidas. Eso tiene que cambiar y esa es la invitación que le hago en el día de hoy. Vamos a examinar nuestra vida y a no conformarnos con lo que estamos haciendo. Un cristiano tiene que vivir para Cristo. Si tú vives para tu familia, no vale. Si tú vives para tu trabajo, no vale. Porque dice la palabra del Señor, el que quiera ser mi discípulo, coja su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dejar por Jesús? ¿Qué parte de tu vida estás tú dispuesta a negar para servir a Jesús y seguirlo? No queremos hacer ningún esfuerzo, no queremos hacer ningún esfuerzo. Cuando ya el culto es en la tarde nos parece que es demasiado tarde. Cuando hay un estudio bíblico estamos muy cansados. Díganme el día que Cristo venga y suenen las trompetas, ¿quiénes se van a ir? Los que estén cómodos van a decir, ¿hay que ir o nos vienen a buscar? Los perezosos. ¿Sabes cuáles son los perezosos? Los que nunca encuentran tiempo para las cosas de Dios. Los que nunca tienen ánimo. Los que prefieren otra cosa que estar en las cosas de Dios. La Biblia dice, en aquellos días, como en los días de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento, compraba y vendía y hacía su vida normal. Pero cuando sonaron las trompetas, era el crujir de dientes. Y yo no quiero que ninguno de los que ustedes están aquí perezcan, sino que digamos, este es el día que Dios me habló. Este es el día que la palabra del Señor me dijo, tengo que poner un antes y un después en mi vida. Amén. Así que les invito a que se pongan de pie porque quiero orar por ustedes.